Ok, ¿qué es una válvula de alivio y cómo trabaja? Este esquema, este símbolo acá, es el símbolo de una válvula de alivio en un sistema hidráulico. Acá tenemos el motor, la bomba hidráulica, el motor eléctrico que está conectado a la bomba hidráulica. Tenemos un manómetro para ver presión. Tenemos una válvula direccional y un cilindro. En la posición normal, en este sistema hidráulico, tenemos la conexión de la válvula, la conexión A y la conexión B están conectadas y en posición normal la bomba está bombeando a tanque a través de la válvula direccional, ¿no? En orden de que este cilindro haga algún trabajo, se requiere generar alguna presión. Y para generar esa presión, tenemos una válvula de alivio que es la que el trabajo de la válvula de alivio es generar presión, el cilindro se puede mover. Digamos de que tenemos aquí una carga y el cilindro necesita mover una carga. Tenemos una carga y vamos a decir de que esta carga son 10.000 libras. El cilindro tiene que mover 10.000 libras, ¿no? Dependiendo del tamaño del cilindro, de las dimensiones, del área del cilindro, se necesita generar cierta presión en el cilindro para poder mover las 10.000 libras. Si la presión no es suficiente, no se va a poder mover las 10.000 libras. Digamos de que la presión requerida en este cilindro para mover las 10.000 libras, digamos que son 1000 psi. 1000 psi de presión, de presión en el sistema para poder mover las 10.000 libras. Y digamos de que la válvula de alivio, la presión máxima de la válvula de alivio es 1500 psi. ¿Qué pasa en el sistema? Cuando la bomba está bombeando, digamos de que accionamos la válvula direccional. En ese momento, cuando accionamos la válvula direccional, pasa el fluido por acá, pasa en la parte de atrás del cilindro hidráulico. El fluido está atrapado en la parte de atrás del cilindro hidráulico mientras la bomba está bombeando y empieza a tratar de extender el cilindro, ¿no? Empieza a tratar de extender el cilindro. Pero las 10.000 libras dicen, hey, yo peso 10.000 libras. Y si ustedes no tienen suficiente fuerza, suficiente presión para vencer la resistencia de las 10.000 libras, yo no voy a ninguna parte, yo me quedo aquí mismo. Dice el peso, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando la bomba está lanzando caudal y está atrapado, está tratando de extender el cilindro y el cilindro dice, estoy tratando de extender y empieza a levantar presión el sistema. Empieza a levantar presión porque el fluido está atrapado, no puede ir a ninguna parte. La única otra parte donde puede ir es a través de la válvula de alivio. Y en ese momento la válvula de alivio está cerrada y necesita generar esa presión para mover la carga, ¿no? De cómo se hace esto, ¿no? Vamos a ver mi representación de una válvula de alivio. Vamos a decir, tenemos conexión A, conexión B, conexión A y conexión B acá. Cuando está bombeando caudal y está pasando por el cilindro, quiere extender el cilindro. Y las 10.000 libras lo están parando, ¿no? Dice, yo no me quiero mover al menos de que tengan suficiente presión. En ese momento, el caudal podría pasar a través de la válvula de alivio, de conexión A la conexión B. Y aquí tenemos la conexión A y tenemos la conexión B. En la conexión A está tratando de mover el puppet, está tratando de mover una pieza acá que está restringiendo el caudal de la conexión A la conexión B. En la parte de atrás de esa pieza está un resorte. Y atrás del resorte, arriba del resorte, está un tornillo con una palanca, ¿no? Y usted cuando
hace de que la palanca o la manecilla se mueva para adentro para atornillar más la válvula de alivio, se le da más tensión a ese resorte. Y el resorte, cuando se le da más tensión, es más difícil de mover la pieza que separa la conexión A de la conexión B. So, entre más resistencia, más tensión de ese resorte, más difícil es mover esa pieza. So, en ese momento, el caudal dice, tengo mucha resistencia acá. ¿Qué falta hacer? Lo único que tiene que hacer en ese momento es levantar más presión. Levantar más presión porque no puede pasar a través de la válvula de alivio, tiene que extender el cilindro. Entonces, la presión sube. La presión sube hasta alcanzar los 1000 psi que se requieren para mover las 10.000 libras. Cuando se alcanzan los 1000 psi, ahora se empieza a mover la carga, se mueve la carga, se mueve la carga, se mueve la carga y ya está generando trabajo, ¿no? Una vez que el cilindro llega al tope, que ya no se puede mover más, que no puede mover la carga, que ya está lleno el cilindro y no puede ir a moverse más, entonces la presión dice, no puedo extender el cilindro, hasta aquí llegamos, ya llegó el tope, ¿no? En ese momento la presión sobrepasa los 1000 psi que se requieren para mover las 10.000 libras. Empieza a sobrepasar los 1000 psi y llega hasta los 1500. A los 1500, entonces el puppet o la pieza esta dice, tengo 1500 psi, la resistencia del cilindro lo habíamos puesto a 1500, ¿no? En ese momento empieza a mover en contra del resorte, la resistencia del resorte en la válvula de alivio. Y dice, tengo 1500 psi, ahora ¿puedo mover ese resorte? Se abren los pasajes entre la conexión A y la conexión B. Y la bomba en ese momento está bombeando aceite a través de la válvula de alivio de la conexión A la conexión B y se mantiene presión en el sistema, ¿no? Esto es de cómo trabaja la válvula de alivio. La válvula de alivio, el trabajo de la válvula de alivio es crear suficiente resistencia para poder generar el trabajo que se requiere en el sistema hidráulico, ¿no? Y tener la presión máxima del sistema. Eso es de cómo se trabaja con una válvula de alivio, cómo funciona la válvula de alivio. Y bueno, este es el video de hoy. Cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden dejar en sus comentarios y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.